Alimentar bien a nuestra familia sin gastar de más es un verdadero reto. Pero eso se acabó con Pasta a la Moderna. Porque rinde para varios platos y además su sabor les encanta. Por eso es la pasta de mayor venta en México. Por rendidora, la Moderna es mi pasta. Laboratorios Medix presenta. Estamos hablando de las cruzadas, queridos amigos. Muchas gracias por sus tweets. Y estoy platicando con Ángel Díaz Bonet, arquitecto, coordinador, organizador de peregrinaciones a Tierra Santa. Eres un moderno cruzado, Ángel. Y estoy platicando con Fernando Villalón Esquerro, abogado, un hombre muy estudioso de este tema principal, particularmente de todo lo que es la Edad Media. Te fascina, ¿no? Así es, así es. Fíjate que hasta nuestros días prevalece esto de lo que hablaban anteriormente. Si tú ingresas a una orden, pues ya solo queda como orden de caballería Malta, ¿no? Está la orden ecuestre del Santo Sepulcro. Debes pagar un pasaje, así se llama, ¿no? Al entrar pagas un pasaje. ¿De dónde viene? De hace 2000 años, lo que tú decías, claro, que tendrás que ir a los santos lugares a proteger cristianos. Claro. Sí. Así es. Entonces, principalmente eso fue, la protección de cristianos en Oriente o la protección de peregrinos. La protección de cristianos y de peregrinos, ¿no? Principalmente los peregrinos y sobre todo habría que tener la declaración de cruzada. No era cualquier guerra, no cualquier situación de caballeros sino tenía que ser declarada por el Papa. Claro, ¿qué hacía que una cruzada fuese cruzada? Bueno, el defender los valores, el defender la cristiandad, ir contra la herejía y cuando ya no se podía, pues contra el hereje, ¿no? No solamente fue dirigida al Islam, también a varios grupos cristianos heréticos, como los albigenses. Siglo XII. Es una de ellas, ¿no? Tenemos también otras cruzadas que normalmente la gente identifica cruzadas, las que se dieron en Medio Oriente, pero tenemos Lepanto, tenemos Hungría, tenemos Polonia, ahí se crean los caballeros teutónicos, claro, y tenemos también la Guerra Civil Española, que también tuvo en cierto sentido la declaración de cruzada. Y con animosidad pues, le ponemos también la Guerra Cristera en México, ¿no? Pues de alguna manera fue una cruzada contra el hereje gobernante, masón, que estaba persiguiendo a la iglesia. Y esa declaración de cruzada daba beneficios económicos de que las iglesias aportaran lo que se tenía de las limosnas para armar los ejércitos. O sea, también era importante. O sea, es un proceso mucho más interesante, una administración organizativo muy fuerte. No es solamente agarro mi caballo y mi armadura y me voy. O sea, había una gran inteligencia, una logística muy grande para poder que tu caballero, que sabías armar, que sabías pelear, porque no era solamente ir a pelear, sino con inteligencia, y había una serie de privilegios como el que no te demandaran, separaban las demandas para poder proteger tus bienes, porque tú no te podías proteger. Ah, claro, estabas allí. Estabas de otro lado. Entonces, había una serie de protecciones que cada reino tomaba, pero era importante. Y claro que sí fue por la fe. Ese hombre de la Edad Media que evidentemente, a ver, hipoteco mis bienes, me voy 3 años y voy a morir, no era una empresa. Dejo a mi esposa, dejo a mis hijos. Así es. Y le preguntaban, ¿y a qué vas? Así es. ¿Y cuál era la respuesta? Pues a proteger al cristiano, al peregrino, ¿no? Y yo creo que es el único tiempo en que todos los cristianos se unían y dejaban sus divergencias para poder enfrentar. Los ortodoxos que acababan en el 1054, acababa de haber el quiebre de la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Estamos a 40 años donde otra vez se vuelven a unir los dos brazos de la Iglesia para atacar al mismo enemigo. El emperador de Alemania con el Papa, que tenían unas divergencias también muy fuertes, se unen para ir a atacar al enemigo. Los normandos, que es la gran aportación que hacen los vikingos al cristianizarse y ser de los más fieros luchadores después de
conquistar Inglaterra, el norte de Francia, todo el sur de Italia y varias islas, van a ser la gran fuerza que le va a dar la vida a las cruzadas, ¿no? Bárbaros recién convertidos, ya también yendo a poner su... Le decía usted hace un momento que allí en las cruzadas surge la Orden del Temple. Bueno, ahora se ha puesto de moda el nombre Caballeros Templarios, ¿no? Pero estos son los de a de veras, mire. Le presentaré la parte que nos habla del apogeo de la Orden del Temple para que usted identifique la figura del caballero, que toma el nombre de caballero porque va a caballo, que va armado, que lleva una armadura, pero en el corazón lleva la fe. Conozca a los templarios. La organización de la Orden del Temple marcó en gran medida su propia historia. El Gran Maestre, el cargo de mayor importancia en la Orden, aunque dependía directamente del Papa, tomaba decisiones militares y diplomáticas propias. No obstante, dependía del capítulo general de la Orden para decisiones fundamentales. En sus 2 siglos de existencia, la estructura religioso-militar más poderosa de la cristiandad tuvo a 23 grandes maestres, desde el primero Hughes de Payens hasta el último Jacques de Molay, quien muriera sentenciado a la hoguera. La orden amasó una gran fortuna a causa de sus conquistas en Tierra Santa, así como procedentes de las donaciones del papado de nobles y de reyes. Muchas de las donaciones procedían de reyes y príncipes que querían gozar del privilegio de ser enterrados como templarios. Así rápidamente se extendió la costumbre de heredar todos los bienes a los caballeros del Temple o a los caballeros del hospital luego de morir. La Orden del Temple se convirtió en breve en una auténtica potencia financiera que gozaba de exención de impuestos y de diezmo, por lo que además de sus impresionantes estamentos militares, se convirtió en la organización más fiable que pudo encontrar la nobleza medieval. Muchos de los nobles les confiaron a los templarios sus fortunas para su protección, pero los caballeros templarios también resultaron ser idóneos para transportar el dinero entre Oriente y Occidente, gracias a su poderío militar terrestre y naval. Así, la monarquía francesa encomendó durante muchos años las labores de tesorería y contabilidad a la orden. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, que inició su razón de ser bajo unos ideales marcados por la humildad y pobreza, se vio en poco tiempo convertida en una entidad que practicaba el servicio de banca, tal y como se le conoce ahora. En efecto, los templarios fueron los primeros banqueros de la historia, creando lo que en la actualidad son los cheques de viajero, puesto que utilizaban documentos que debían ser pagados al portador al ser presentados en clave en cualquier encomienda templaria del mundo. Todo esto le dio a los caballeros templarios el inmenso poder que alcanzaron, pero fue también paradójicamente lo mismo que más tarde los hundiría en la peor persecución protagonizada por un rey que se supo aprovechar de la debilidad de un papa. Caballeros de la Orden del Temple, en ese cuadro que tenemos ahí están todas las órdenes que surgieron en las cruzadas. Bueno, ¿cuál de todas las 8 cruzadas 8 cruzadas a Oriente. fue la más importante o la más victoriosa, la que más frutos dio? No, la primera, sin lugar a dudas. ¿La primera? Aunque los hayan hecho pedazos a los... No, es que esa no se considera cruzada. La cruzada popular ni siquiera se le enumera. O sea, considerándola entonces la segunda, en la que llega Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon, que es un franco, que llega allá con otros caballeros franceses y es el que conquista y el que llega a Jerusalén, ¿no? Y se implementa el reino de Jerusalén. Sí, él como el gran artífice o estratega, le dicen que sea el rey de Jerusalén, y él dice que no puede ser rey de Jerusalén porque rey de Jerusalén era Jesucristo. Ajá. Y lo ponen como el señor de Jerusalén. O sea, no hay un señorío, hay 3 grandes señoríos, ¿no? Sí, está hay dos condados, el de Edesa y el de Trípoli, el Principado de Antioquía, y luego el que se llamará Reino de Jerusalén, ¿no? Así es. Y el que iba encargado era el obispo de Puy-en-Velay, un santuario en Francia. Él era el jefe máximo. El Papa Urbano II dice, es un movimiento religioso, por lo tanto,
mi legado es el jefe máximo. De ahí todos los príncipes tienen que adaptarse a él. Y él va a morir en la toma de Antioquía, que va a ser una hazaña porque venían sin comer, venían sedientos, estaban sitiando y ya venían todos los turcos a atacarlo, ¿no? Porque hay que identificar las zonas turcas de las zonas árabes, o porque los turcos, o sea, hay que identificar exactamente ¿cómo se llama? Las facciones Las del tribus. Islam. Sí, diversos los contrincantes, ¿no? ajá, Los diferentes pueblos que conformaban todas estas partes. islamitas. Sí, porque aunque son islámicos, unos eran mongoles turcos y otros eran o bien bizantinos Etnias, que es decir. islamizados o bien árabes, ¿no? Esas son las tres etnias. Y se van a enfrentar, él va a morir ahí con una visión que va a tener de la cruz de Cristo. Él va a tener una visión de encontrar una cruz. Esa cruz, al hallarla, le ¿Nos va a dar la hablas victoria. ¿De quién? El obispo de Puy-en-Velay, Ajá. Adenor de Montiel, que va a morir ahí. Después, el segundo, que lo va a suceder a él, va a ser el obispo de Siena. Por eso, estas dos ciudades van a tener un gran provecho después del gran triunfo que van a tener. Todo el comercio se va a ir a través de Siena o a través de Puy-en-Velay. Puy-en-Velay menos, pero Siena por eso va a resurgir como la gran capital de la parte alta de la Edad Media, del siglo XIII, ¿no? Porque el obispo dio todas las concesiones a los mercaderes de Pisa y Venecia, de Pisa y Florencia, perdón, Pisa y Siena. Y Siena, ujú. Y entonces ya se crea el reino de Jerusalén, que durará de el 1099, cuando es la toma de Jerusalén, hasta el 1187, cuando cae Jerusalén. 88 años duró ese reino. Exacto. Ese reino cristiano en Jerusalén. Sí. Pero en ese lapso pues habrá muchos conflictos. El problema de las cruzadas va a ser personajes puntuales que van a dar el traste, ¿no? Por mala estrategia. Por ejemplo, Cuando en el año 1144 los turcos toman y termina el condado de Edesa, el reino latino de Edesa, eran 4 reinos, ¿no? El de Edesa, manda a San Bernardo de Claraval a proclamar la segunda cruzada para ir a recuperar Edesa. Y para eso se apunta el rey Luis VI de Francia, también Conrado III de Alemania, y van a atacar Edesa. Llegan a Antioquía, que es la costa, para ir a Edesa, que ya es tierra adentro, en el Asia Menor. Y la reina, a Leonor de Aquitania, va a tener una infidelidad con su tío, que era el príncipe, y el rey, pues, enfurecido, dice: nos vamos de aquí, pero venimos a atacar Edesa, nos vamos de aquí, vámonos a Jerusalén y ahí veremos. el rey de Francia. El rey Luis VI de Francia. Llegan a Jerusalén, ya hacen todo la peregrinación, su viaje espiritual, y dice: bueno, aquí traigo un contingente de soldados que no vienen a dar la vuelta. ¿A quién hay que atacar? No, Jerusalén no tiene problemas con nadie. Nuladín, que es la parte de Damasco, que se estaba unificando, toda la parte de los pueblos árabes, había Mosul, Alepo, Damasco, se estaba unificando. Van y los atacan, pero había una alianza. O sea, no tenían por qué haber ido a pelear porque eran aliados contra los turcos. Entonces, ¿qué hace? Pues va a despertar al gigante y con el que tenía que haber ido a pelear, que eran los turcos, no pelean. Y con el que no tenían que pelear, van y lo prenden. O sea, el gran error allí provocado por Leonor de Aquitania. Entre otros, porque luego provocará la guerra de 100 años también. Vamos a hacer otra pausa. Es breve. Volvemos con más de con las una mujer así. cruzadas. Pero antes de la pausa, le doy una muy buena noticia. Ya va a comenzar el nuevo curso, El Hijo del Carpintero, un curso sobre el Evangelio de San Marcos. Este curso lo imparte un servidor desde hace más de 25 años. Dura un poco más de un año. Siempre es gratuito. Será todos los sábados de 4:30 a 6:30 de la tarde e inicia el sábado 9 de junio.
Será en el auditorio de la parroquia La Esperanza de María, que está frente a Perisur. Lleve su Biblia, un cuaderno para tomar apuntes, gratuito, le repito, y anímese a conocer al sorprendente Jesús de San Marcos. Guarde todas las tardes de sus sábados, todos los sábados de 4:30 a 6:30. Comenzamos sábado 9 de junio, el auditorio de La Esperanza de María frente a Perisur. Ahora sí, una pausa y volvemos con más de las cruzadas. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. No se pierda por nada del mundo la conferencia Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, para que usted pueda conocer cuáles son estas reliquias: la Santa Cruz, la corona de espinas, las espinas, el Santo Sepulcro, el Santo Sudario, la sábana santa, los clavos, el título de la cruz y muchas más. ¿Y dónde se encuentran actualmente en el mundo? ¿Y cómo llegaron allí? Además, los milagros vinculados a estas reliquias. Nos vemos el sábado 16 de junio a las 6:30 de la tarde en el auditorio del CUM. Y para asegurar su lugar, adelántese por sus boletos en la Casa de San José. La conferencia, no se la pierda, Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.